¿Qué tal, mi hermano? Que el Eterno te bendiga. En esta ocasión quiero compartir contigo una clase que hemos tenido aquí en la congregación y está relacionada al tema de la familia, pero en este momento vamos a estudiar lo que tiene que ver con la salvación. La semana pasada comenzamos a ver este tema que tenía que ver con las consecuencias del pecado. Y como el pecado fue introducido a la humanidad, entonces se tiene que tocar el tema de lo que tiene que ver con la salvación y cómo es que es expresado por el Eterno a través del libro de Bereshit y también cómo se expresa en este momento después del acontecimiento donde el pecado es introducido en la humanidad. Mi hermano, yo te dejo con este estudio y espero que sea de bendición para tu vida. Sin más, que el Eterno te bendiga. Ok, vamos a comenzar. El tema de hoy es la salvación. Así que voy a preguntar, ¿qué es la salvación? Y es que pasa que lo hemos manejado, nos lo han manejado, pero de algún modo siempre hemos estado metidos en la situación de la salvación. Aún llegamos al punto donde llegamos a creer que le decimos a la gente, repite esta oración. Y repite una oración, ya fue salvo, ya es salvo, porque repitió una oración. Pero yo pregunto, ¿es esa la salvación? ¿O qué es la salvación? ¿En qué consiste la salvación? ¿O salvados de qué? ¿O cómo? O sea, ¿de qué se trata? Esa es la pregunta. ¿Qué es la salvación? ¿En qué consiste? ¿Algún valiente? Yo creo que consiste en guardar la Torah. La salvación consiste en guardar la Torah. ¿Qué es la salvación? La salvación es como, por ejemplo, que o va más referenciado en lo común o en lo natural. Como, por ejemplo, toda la gente sabe que está carne y alma. Y cuando decimos salvación es que, a lo mejor ahorita lo digo como con palabras más choteadas que tenemos en el cristianismo, ¿no? Que el alma no se pierda. Pero en lo natural o en lo secular es cuando te mueras, ¿a dónde se va tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Ya cuando venimos en el caminar, aprendemos que el alma sí se pierde o se puede ir al infierno, pero va más referenciado a que ¿para dónde se va? Y es cuando ya viene que el alma se salva. Se salva, es decir, que ya no se, ya de por sí ya va súper encaminada, allá para, dice el hermano Oscar, dice, carbones para el infierno, así, de todos vamos para allá, pero el hecho de que existe una salvación quiere decir que hay, El rabino Oscar dijo. el rabino Oscar dice que somos carbones para el infierno, ya cuando vayamos a que éramos carbones para el infierno, que ahora ya vamos más encaminados. La salvación refiere a que existe una chiquita, minimilésima oportunidad de que ya no seamos carbones del infierno. Esa milésima es una oportunidad para que no vayamos para allá, que es lo que todo el mundo conocemos. Eso lo digo como en palabras seculares. Si va para allá a enfocar la pregunta. Salvarse de no caer al infierno. Eso es salvación. Secular. Esa pequeña esperanza de que se salve. Ok. A ver, ¿alguna otra idea? La salvación, pues en general es librarnos de una situación que estemos en peligro, ¿no? Rescatarnos de algo, librarnos de algo. Pero salvarnos es eso, ¿no? Como hay algún asesino que quiere matarnos, entonces hay alguien que llega y nos puede salvar, o que estemos ya secuestrados y que nos salve. Bueno, pues como que tenemos salvación, salvarnos de En el tema de la religión, ¿en qué consiste la salvación? Yo tengo bueno, ya lo que lo he entendido un poquito más, tal vez hay buenas el Señor Yeshua vino
a salvarnos. Yo me hacía esa pregunta, pero a salvarnos de qué. Y vino a salvar a su pueblo, vino a rescatar a sus ovejas que estaban perdidas. Entonces yo más me voy por ese lado, en que vino a salvar al pueblo de la situación que está. En sí hay mucho del pueblo de Israel que está disperso aún y realmente está sufriendo. Entonces él vino, el Salvador Yeshua vino para salvarnos de ese lugar donde estábamos. Además, que si no salimos de ese lugar, entonces la ira del Eterno va a ser terrible. Por lo tanto, nos va a salvar de ese lugar, de esa situación en que hemos estado, y por lo tanto también nos salva de la ira del Eterno. Yo más o menos por ahí, ¿no? ¿Alguna otra idea de en qué consiste la salvación? Pues es que yo en lo personal pienso que hay varios, que es como un proceso. O sea, sí, la salvación empieza desde que estamos aquí en la tierra, pero la salvación se va a culminar cuando sea el último gran día, ¿no? Ahí empieza la culminación, la eternidad, ¿no? Entramos ahí. Pero quizás sí cambian los conceptos que teníamos teológicos de decir lo que dice Romanos 10, ¿no? Evangelizabas a una persona, a mí me pasaba mucho eso, agarrabas al clásico borrachito que estaba en la esquina y en el ministerio que estábamos, esa era nuestra meta. Al día salíamos en una camioneta y teníamos que subir cuando menos a 5 personas. ¿Y hasta qué punto pensábamos que la salvación dependía de nosotros, no? Es que no le prediqué a se me pasó uno, y no vas a ser salvo. Espérate, pues no depende de ti, depende del Señor. Pero ¿qué pasaba? Que agarrábamos a personas y muchas veces la gente yo lo veía por recibir una torta, un atole. Yo acepto a Cristo en mi corazón. Y lo guiábamos a la oración de fe, ¿no? La famosa oración de fe, en la cual hasta cierto punto llegábamos a manipular, ¿no? Pues repite esas palabras conmigo, vente, vamos a estar a Cristo en tu corazón y todo lo que seguía, ¿no? Ya hay fiesta. Pero lo que nos explicabas en una de las parashas, Sergio, que no hay conciencia. O sea, la gente no lo hace con un entendimiento. Están bien vikingos. ¿Qué conciencia hay? La gente lo hizo quizás por emoción. Por hambre. O el clásico que yo acepté a Cristo, pero quizás mis frutos no hablan de que realmente hayas nacido de nuevo, que haya habido una regeneración, un nuevo nacimiento. Como la gente dice, yo lo acepté hace 20 años, pues sí, ya lo aceptaste, pero realmente no se refleja quizás con los frutos, ¿no? En mi opinión, pienso que... ¿Alguna otra opinión? Yo salvación entiendo así como que nos resguarda, que nos guarda de nosotros mismos, de nuestro mal proceder, y al estar caminando en el camino de eso guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, de todo lo que hay en la gente, ¿no? En los lugares donde vivimos, en guardar nuestro corazón de malos sentimientos, de falta de perdón, de amargura, de todo eso. Yo eso lo entiendo como salvación, salvarme hasta de uno mismo, ¿no? Así lo entiendo. Siguiente pregunta. Bien difíciles, ¿verdad? ¿Se puede perder la salvación? Si te niegas, si el Eterno dice, bueno, es que tú eres el escogido, ven, eres llamado, pero si te niegas, entonces no vas a ser salvo. Yo creo que más bien quizás hay quien quizás nunca lo fue. O sea, yo creo que lo que dice Hebreos, ¿no? Hebreos 4, donde dice ¿qué sacrificio queda, no? Después
pisotear la sangre del cordero, dice, no queda otro sacrificio. Y muchas veces lo aplicábamos eso a que se perdía la salvación, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Imagínate que ahí arriba tiene el lápiz con la goma, se portó mal este pecado, bórralo y después vuelve a apuntar, ¿no? No sé, yo me he cuestionado esa pregunta, ¿no? Humanamente. Entonces yo creo que el que es salvo, pues es, como dice Efesios 2, ¿no? La salvación entra a través de la fe, a través de creer en el Mesías, ¿no? Pero hasta qué punto esa salvación se puede perder, yo creo que no se pierde. Quizás la gente, alguien que no es salvo, pues sus frutos lo van a demostrar, ¿no? Sí. Ya en el cristianismo yo creo que sí se pierde. En el cristianismo tenemos o creemos todos que sí se... Pues depende, ¿verdad? Ahora sí depende de la iglesia. ¿Por qué? Porque decía que ahí en el libro del Apocalipsis dice que y ciertamente borraré tu nombre del libro de la vida. Pero ya estudiando Torah, si lo borra, ahorita no le puedo decir como que en base a qué, me falta mucho por aprender. Pero creo que el Eterno tiene un pacto perpetuo. Yo creo que esa ha sido mal interpretada y nos ha sido mal enseñada. Porque el hecho de que uno guarde el pacto desde el inicio de los tiempos es salvo. Y aún tenemos esa duda. ¿Por qué dice que se va a borrar el nombre de... y borraré tu nombre del libro de la vida? Es como lo que nos han inculcado el... o te quedas aquí o quedas comulgado del cielo por no pertenecer a esta congregación. Es un ejemplo, ¿no? Pero ya cuando empezamos a estudiar un poquito dices, no, porque Dios nos ha dado un pacto eterno, que fue la Torah, y aquí dice, si tú esto dice, yo te bendeciré, y si tú no haces, maldito serás y te pasará y todo. Entonces yo creo que aquella estrofa, aquella parte, aquella palabra, viene referenciada a otra cosa. Entonces, mientras yo guarde el pacto, porque Él siempre lo va a guardar, que es imposible que lo pueda guardar yo, es imposible, pero de hecho no. Su pacto es eterno. Por eso soy salvo. No hay mejor ofrenda de amor que la que Él hizo por mí. Porque que Jesús muere por mí. Jamás por mi caminar nunca va a llegar. Pero por Él sí. Y mientras yo aplique Torah, y me acoja de su pacto y de su mano, seguro que no. Hay un versículo que no recuerdo, que dice el mismo Yeshua, todo aquel que mi Padre nadie viene a mí si el Padre no lo trae, y todo lo que el Padre me dé no lo voy a perder, al contrario lo voy a resucitar al final de los tiempos. Entonces también como que ya me hace mucho tiempo. ¿Listos para la siguiente? A ver. Yo creo que su pueblo con el que hay un pacto, en el pueblo escogido no se salva, no se pierde la salvación a los que son su pueblo, a los que son sus elegidos. Como lo que dice el hermano, ya está escogido, ya está escrito. Esto para que no se perderá. Te digo, son mi pueblo. Y es mi pueblo de Israel. Es inmutable, es el mismo, es muy amable. Pero bueno, yo he escuchado que dicen, guarda la Torah te guarda a ti, ¿no? Y si tú estás guardando la Torah, estás pegándote al pacto, a la ordenanza que dio el Eterno, entonces estás guardándola y estás dentro del pueblo, estás, o sea, no hay modo de que se pierda la salvación si tú estás apegándote a los principios de la Torah, a la ley que el Eterno dio.
predestinación, ¿no? Yo creo que al final el Eterno ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, porque él ya vio toda la película, ¿no? Si hay, como dice Efesios, si hay una predestinación en el sentido de decir, pues finalmente Dios ya sabe quién. Dios le da oportunidad a todos, ¿no? Y quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Él vino a todos, pero la realidad es que pues no todos, ¿no? Quizás también hay, a nosotros nos toca la parte de elegir, de recibir esa salvación tan grande, de decir, cuando vemos que es a través de, yo lo entiendo de esa forma, quizás esté mal, quizás bien, guardamos mandamientos no para ser salvos, guardamos mandamientos por amor. La gracia nos da el poder suficiente para poder cumplirlos y guardarlos. Pero quizás no somos, por ahí es un conflicto, que yo lo entiendo, por las obras de la ley no tanto, sino finalmente es por la gracia. Entonces esté bien. A ver, segunda Torah, en la Torah. Las personas, la generación que murió en el desierto, ¿fue salva o no fue salva? No, No fue salva. yo no, creo que no. Porque ahí hubo una negociación. Moisés se paró delante de Dios y le dijo, si tú los borras a ellos, me borras a mí. Y es el asunto. ¿Moisés habrá sido borrado? Ese fue el acuerdo. Si tú los borras, me borras a mí. Pero todos murieron en el desierto. Toda esa generación murió en el desierto. ¿Pero fueron salvos o no? Sí. Entonces sí. Si decimos no, entonces Moisés tampoco. Y si decimos sí, entonces ¿qué pasó? Pero la salvación realmente va a ser hasta el final. O sea, todavía no Ya se verá, sabemos. no sabemos si El es versículo que habla de eso porque dice por gracia son salvos, no se pueden. O sea, ahí dice por gracia. Yo imagino pues que solo creyendo uno y tú te afianzas a los mandatos de Jehová, pues obviamente vas a seguir pero creyendo uno y abrazando y queriendo lo haces posible. Gracias. O sea, quizás no heredaron la promesa, ¿no? Lo que dice Hebreos 3 y 4, quizás no entraron a la promesa. Pero eso, como dice el hermano Sergio, no quiere decir que no son salvos. O sea, no entraron a la tierra, ¿no? Lo que me llamó la atención lo que dice la parashat de esta 37, ¿no? De los espías, ¿no? Números 13. O sea, los espías, ¿cuál fue el problema realmente ahí? Que Moisés no atendió la voz del Señor. El Señor les dijo, entren y posean, ya entren, ya es de ustedes. Pero más sin embargo, él buscó más el consejo de los hombres que el consejo de Dios. Siguiente pregunta. En el libro de los jueces narra la historia de Sansón, quien fue un mujeriego, anduvo con mujeres prohibidas según la Torá y se suicidó al final. ¿Fue salvo o no fue salvo? Cumplió el propósito, dice la hermana. Nada más consideren que en Hebreos, Sansón es tomado como un héroe de la fe. Héroe de la fe. Mujeriego con mujeres ilícitas y se suicidó. Pero considerado héroe de la fe. En el libro de Samuel, hay cafecito por si gustan. En el libro de Samuel, Saúl hace un pecado imperdonable: consultar a los muertos. Y el pecado es la muerte, por haber ido a una hechicera y consultar a los muertos. ¿Es salvo Saúl o no es salvo? Consideren que el profeta Samuel le dijo, mañana vas a estar aquí donde yo estoy. Si decimos que Saúl no es salvo, entonces tampoco el profeta Samuel. Si decimos que entonces es salvo, ¿cómo estuvo ahí el asunto entonces? Pero se están quebrantando los mandamientos. Y dice Juan, que quebrantar los mandamientos es el pecado. Y la paga del pecado es la muerte.
término. Y es lo que dijo una vez, lo tiene que cumplir para siempre. Que va a resguardar que la carne no se corrompa más. Sí, pero él dijo que si ella dio la promesa de 10 niños, por ejemplo, no sé, desde la concepción del bebé, y si es salvo, aunque peque toda la vida. Digo que diga, no, ya no eres salvo. ¿Puede ser? Es que el tema de la pregunta será ¿quién no peca? O sea, si realmente alguien de aquí dijera ya no peco, que levante la mano y que se ponga de pie. Diría que seríamos mentirosos, dice el Sheliach, Johanan. Somos mentirosos si decimos eso. Pero es muy diferente a ya no hacer pecado consciente. Como una vez dijo, o sea, tenemos errores, pero no es que yo me vaya a levantar el día de hoy y vaya a decir, hoy me voy a parar y voy a robar. O sea, y eso es maquinar el pecado. O sea, sí tenemos errores, pero no porque conscientemente queramos hacer siempre pecado. Practicarlo. O sea, lo que dice la palabra, los que practican, ¿no? O sea, ya como yo pongo el ejemplo siempre, es como un deportista, se pone pan, se pone tenis, ropa ligera, ropa fit y practica un deporte. Ya lo hace por deporte, ¿no? Pero nosotros, lo que dice la escritura en Hebreos, cuando pequemos, sabemos que tenemos un abogado. La idea es que no pequemos. Pero hijitos, si pecaron, ya la regaron, sepan que tengamos un abogado, ¿no? En ese sentido, no deliberadamente, no es el extremo de pues peco con entendimiento, con conciencia, bueno, es otro. Dos situaciones a considerar, escritas en el Brit Hadashah. La primera dice que él dio paga de nuestro rescate. Si no se efectuase el rescate, ¿le aplicarían una devolución? Sería la primera pregunta. ¿Hay alguna cita que mencione que se aplique la devolución cuando no se efectúa el rescate? Sería la primera. Qué interesante, ¿no? Y la segunda, el Rav Shaul dijo que entregó a 2 personas a Satanás para salvación de su alma. La salvación del alma de las personas quedó en las manos de Satanás. Un rabino conocedor de la Torá, el más celoso de su generación, comentando esto. No, y sobre todo el contexto, ¿no? En Corintios 5, que había tomado a la mujer de su papá. O sea, no ha sido un caso así tan a ligera, ha sido un caso, y como dice, pues júzguelo como si yo estuviera ahí. Y me llama la atención lo que dice que el tal se ha entregado a Satanás. Y te pones a pensar cómo, y lo que decía nuestra hermana, o sea, su carne quizás fue quebrantada al grado que le dio una enfermedad. Y yo he vivido esto, ¿no? Yo he visto mucha gente que solamente llegándoles una enfermedad es como realmente se arrepienten. Hay veces que no sé, hicieron por ahí, se lo llevan por eso. Era tan joven, tenía tanta vida. No sabes cómo se va a corromper. Por eso lo permitió, vámonos. ¿Por qué? Porque ya va más encaminado para allá que para acá. Vámonos. ¿Pero por qué le permitió vivir tanto tiempo sufriendo? Mejor que la pague aquí que la pague allá. La última pregunta. O quizás no entendemos bien la definición de salvación. Esa es la más segura, hermano. Estoy totalmente de acuerdo. Voto por esa. Quizás. Primero les dice que se porten bien porque si no, pues van a ser castigados, van a ser dispersados. Pero siempre al final dice, al final de los tiempos van a ser llamados y vamos a volverlos a reunir, van a ser un solo pueblo. Es como una... no lo hace como un... No, sí, es algo como que lo está prometiendo, ¿no? Está diciendo, son mi pueblo, sí los castigo, pero yo los voy a perdonar, al final los voy a traer conmigo. O sea, van a estar pecando, van a estar en pueblos, dice que adorando a dioses que ni saben ni sus
antepasados conocieron, de piedra, de madera, que van a ser corruptos, pero al final, de todas maneras los va a perdonar, van a regresar. La amor tan grande. Es una promesa. Y son, ¿cuántos profetas lo dicen? Yo creo que todos. Buen punto. Ok, es parte de la clase. Es parte de la clase. Entonces, vamos a comenzar a estudiar. A ver. Apenas el día de ayer, yo hice un video que están, que regresa parte del pueblo de la tribu de Manasés, Los de la India. de la India. Es algo así sorprendente, o sea, la profecía se está dando, se está regresando. Coméntame, el último comentario. Hubo alguien que pagó, ¿no? Él pagó y el pacto, lo que dice Jeremías, dice que, ahí se me fue el avión, dice que en aquellos días vendrá el pacto, no, dice Jeremías, vienen días, ¿no? Vienen días en los cuales restauraré el pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Pues ellos la regaron, ¿eh? Si vamos al contexto histórico, aún en ese tiempo ellos sabían dónde estaban las tribus esparcidas, ellos sabían quiénes eran, pero no podían ir a ellos. Porque estaban alejados de los pactos, alejados de la ciudadanía de Israel. Y entonces cuando viene el Mesías, pues realmente vino para ellos, vino para nosotros, vino para mí. Mi Mesías vino para mí y a través de él puedo regresar nuevamente a ese pacto, ¿no? Vamos a estudiar lo que dice la escritura que es la salvación. Amén. Porque en el concepto cristiano se entiende, yo voy a ser salvo de mis problemas, ¿no? Y tengo problemas con el vecino, hago mi oración, me arrepiento y resulta que regreso y el vecino sigue siendo igual de insoportable. Entonces, ¿de qué fui salvo? Sigue dejando el carro afuera de mi cochera y ¿de qué fui salvo? Entonces, voy a ser salvo de mi deuda y resulta que sigo igual de endrogado. Dices, entonces, ¿de qué fui salvo? ¿No? Es un error en el concepto de salvación. Vamos a ver qué dice la Biblia con relación a la salvación. ¿Cómo es de que la Biblia refiere la salvación para que nosotros podamos entender cuál es el concepto, cuál es la idea, para quiénes se aplica y si se puede o no se puede perder? Sí, vamos. Sí. Ahí le pueden decir acá los que le bajen tantito. Hablan igual hasta más fuerte que yo. Vamos a comenzar nuestro estudio. Génesis capítulo 3, verso 21. ¿Génesis qué, perdón? Capítulo 3, verso 21. Y es que ya estamos hablando que el tema salvación está en Génesis capítulo 3. No hay Mesías todavía. Ya está hablando tema salvación. No existe Abraham. No existe la descendencia de Abraham. Y ya está hablando de un tema de salvación. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? O sea, no existe la casa de Israel, no existe la casa de Judá. Es más, no existen las 70 naciones. No existe nada de eso. Estamos en Génesis capítulo 3. Todavía estamos en el huerto. Caray, se fue muy atrás. Estamos en ese momento. Y de ahí ya se está expresando lo que es salvación. La ley de la primera mención, no lo olvidemos, hermenéutica. Aquí se define, esto va a seguir durante toda la escritura manteniendo su misma línea. Y cuando lo vemos y lo entendemos aquí, va a ver que todos los profetas hablaron de esto. Va a ver que el Mesías anunció esto. Y van a ver que los discípulos, los enviados después del Mesías, hasta Apocalipsis, habló exactamente de esto. Por eso aquí aplica bien clarita la ley de la primera mención. Y estamos todavía en el huerto. Hermano, perdóname, ¿qué hace hermenéutica? Es el estudio de la escritura.
es la disciplina que estudia la escritura. Y dentro de esta disciplina se desarrollan diferentes reglas de estudio. De las más importantes es la ley de la primera mención, que como es mencionada en la escritura por primera ocasión, ese sentido va a tener durante toda la escritura. Otra de las leyes importantes es que la Biblia define Biblia. Las definiciones deben de venir de la misma Biblia, no pueden ser tomadas de nuestros conceptos culturales o contemporáneos, sino tienen que ser Biblia definiendo Biblia. Eso es bien importante. ¿Cuál otro principio? A ver, acuérdenme. De las reglas. Es la ley de la primera mención. ¿Mande? La regla del contexto. Cuando un texto no es claro, tenemos que leer versos antes, versos después. Si aún sigue sin darnos claridad, vemos capítulos antes, capítulos después. Después observamos el contexto de la carta y después el contexto general de las escrituras para poder obtener. De todos modos hay que observar dentro de esta regla, hay un paréntesis que dice que cuando tenemos un texto que no tenemos suficiente claridad, debemos de buscar citas alternativas que nos den una claridad indirecta sobre ese texto. Es otra de las reglas de hermenéutica, es la disciplina del estudio de la escritura. Entonces, es bien importante porque aquí vamos a encontrar lo que significa salvación. Entonces, si aquí en el huerto ya se define salvación, pero todavía están en el huerto, hasta el capítulo 4 son echados, ¿no? Todavía están en el huerto. Entonces, vamos a ver en qué consiste la salvación. Lo más importante, si está en nuestras manos o no, si la podemos perder o no. Vamos a ver. ¿Y quién va a ser salvo? Porque esa es una pregunta bien importante que le hizo Pedro al Mesías. Señor, con esto, ¿quién va a ser salvo? Y la respuesta del Mesías no es los que se esfuercen, los que sean fieles, no. Lo que para el hombre, para la humanidad es imposible, para Dios no. Ahí nos dejó bien claro que ni siquiera Pedro entendía el concepto de salvación. Entonces, ahí tenemos otro detalle bien interesante, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Capítulo 3, verso 21 dice: y Jehová Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Un animal inocente tuvo que dar su sangre para que los hombres pudieran ser vestidos. Este sacrificio fue el único hecho en el huerto del Edén y se efectuó por la tarde. De esta manera, el Eterno estaba dando un mensaje a los hombres que aquella ropa no era suficiente, la que se hicieron con hojas de higuera, la que representaban sus propios esfuerzos para sustituir o recuperar la gloria perdida. Hacía falta derramamiento de sangre inocente para poder ser redimidos del pecado y sus consecuencias. Este hecho anunció la muerte del Mesías, que tenía que suceder por la tarde y cuya sangre iba a ser llevada al lugar santísimo en el cielo para redimir al hombre de sus pecados y sus consecuencias, como está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. La pregunta es, ¿sobre quién es la redención? Sobre todos. ¿Ok? Aquí hay algo muy interesante. Me gusta la manera tan didáctica y tan traumática, por decirlo de algún modo, que utiliza Dios para dirigirse a su pueblo. ¿Por qué uso estas palabras? Porque es la verdad. Ellos no saben qué es muerte, como ya lo hemos visto. Ellos ni idea de qué significa muerte, no saben. Y lo primero que van a ver es la muerte de un animal por su culpa. Es lo primero que van a ver. Y después ese animal va a ser despellejado, la piel va a ser curtida para que ellos tengan vestidos, para que se puedan vestir. Ese animal que vieron morir por su culpa ahora lo van a traer encima. ¿Qué manera, no? Cada vez que Adán iba a voltear a ver a Eva, le iba a ver ese animal que murió por su culpa. Al mismo modo que cuando Eva volteara a ver a Adán, iba a ver ese animal. Esto es ser didáctico. Para siempre, para siempre, para siempre. Esto es ser. Ahí le voy a dejar ahí el carnero. No solamente lo hago y te va a quedar una memoria de la muerte,
sino cada vez que se volteen a ver, van a ver y recordar ese sacrificio. Lo van a tocar, porque se van a poner y quitar la ropa, la van a sentir. Si vemos, es extraordinario la manera didáctica que utiliza Dios, y por eso yo digo traumática. Porque ¿qué otra manera se puede expresar? ¿O de qué otra manera se puede expresar? O sea, te genera un estado de chale, ¿no? ¿Sí vamos o no vamos? Nos podemos observar este detalle. Podemos observar que nos empieza a marcar una línea. No es de tu forma, sino es en mi forma. No es como tú piensas, sino como yo lo digo. No es porque tú crees que con hojitas de higuera se puede hacer, sino es a través del sistema que yo establezco. Porque habrá quien diga, no, es que Dios no pudo haber matado un animal. Simplemente siendo Dios todopoderoso, creó chamarras de piel, pantalones de piel, ¿no? Pues, No tenía que enseñar. Tenía que enseñar. Y más adelante, en algunas semanas más, vamos a ver el por qué. Porque tuvo que efectivamente haber una muerte. Y no solo Adán y Eva, sino los 5 hijos que ya tenían, haber presenciado este acto. Porque no solamente vistió a Adán y Eva, sino vistió a toda la familia. ¿Ok? Eso es muy interesante, lo vamos a ver todavía unas semanas después. El Eterno anuncia su plan de salvación de 2 maneras. Primero, a través del mensaje del descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y luego mediante el único sacrificio que haya sido hecho en el huerto, con el fin de cubrir la desnudez de los hombres. Observamos que el sacrificio es hecho por la tarde. El Mesías muere por la tarde. Importante, ciclos. No se nos olvide. Esto es una mecánica divina, es el reloj de Dios, y a Él le gusta esto así. Ciclos. Nada se queda a medias. Todo lo que inicia, Él lo termina. Se inició por la tarde, ¿cuándo se termina? Por la tarde. Ya no hay de que, vamos a hacerlo por la mañana. No. Las cosas son bien hechas por el Eterno, y lo que se inicia, lo que se comienza, se termina. Así funciona la mecánica del Eterno. Así debería de funcionar nuestra mecánica. Ciclos completos, ¿ok? Si ya sabemos entonces que los ciclos se dan y se concluyen por la tarde, sería fácil más o menos decir ¿a qué hora va a venir el Mesías? Por la tarde. ¿A qué hora murió? Por la tarde. ¿A qué hora tendría que volver si esperamos que cumpla ciclos? Por la tarde, pero no la tarde de México. ¿Estaré de acuerdo? Sino tendría que ser la tarde del luz horario de la tierra santa, la tierra del Eterno, ¿verdad? De Jerusalén de oro, ¿no? De ese maravilloso lugar, cuando sea la tarde de allá, como las mediodía de por acá, poquito antes, más o menos ese sería el tiempo en que el Mesías haría su aparición, cuando regrese. ¿Ok? Hasta nuestros hermanos los rabinos judíos lo saben. La palabra hebrea Yeshua, salvación, habla de un acto de liberación que causa un estado de amplitud, libre de limitaciones. El verbo yasha significa salvar, en el sentido de dar lugar, preparar sitio, sacar un lugar espacioso, sacar de apuro. De esta manera, el término salvación en las Escrituras no solamente significa que el hombre sea liberado del pecado, la muerte y la ira de Dios, lo que comentábamos, para poder participar en el siglo venidero, sino también están implicados en estas palabras todos los aspectos de la vida humana. Tiene que ser salvado todo el sentido con el cual fuimos creados. Estamos en un estado ya de corrupción. Necesitamos ser salvados del estado de corrupción y vueltos a un estado de plenitud, a la libertad que teníamos al principio. ¿Sí vamos o no vamos? Sí. Okay. Se trata de ser liberado de todo lo que impide el cumplimiento del propósito inicial de Dios
para que se produzca una situación de plenitud, shalom permanente. Shalom es un estado completo de orden, salud, perfección y armonía. O sea, se trata de volvernos al estado del Edén, como cuando fuimos creados. Sí, vamos. La salvación tiene su razón de ser en la caída en el pecado, cuando el hombre y la creación fueron puestos bajo maldición. El hombre necesita salvación del pecado y sus consecuencias, entre ellas la muerte, y el resto de la creación necesita la salvación de la corrupción que vino como consecuencia del pecado del hombre, que fue lo que vimos la clase pasada, donde vimos que ahora la tierra no nos iba a ayudar, sino ahora la tierra se iba a levantar en contra de nosotros. La creación, si antes era flores, fruto y semillas, ahora nos iba a dar flores, frutos, semillas, espinas y cardos, ¿verdad? O sea, ya se nos ponía más difícil. Entonces, ese es el asunto. No solo nosotros, sino también toda la creación tiene que ser salvada de este estado a un estado original. Si vamos hacia donde, ¿qué es lo que trata de decir o significar la salvación? La salvación tiene un lado negativo y otro positivo. Dios salva de algo negativo para producir algo positivo. Por ejemplo, nos salva de la muerte eterna para darnos vida eterna. A través de la salvación, Dios restaura su creación y la sana de todas las consecuencias destructivas de la caída para restablecer el estado original de armonía, perfección, salud y paz que gobernaban en el paraíso. La salvación implica la restauración y el restablecimiento del estado original de todas las cosas creadas que han sido afectadas por la caída en el pecado. Aquí algunos hermanos preguntaron, ¿entonces soy salvo o no? Y los mismos hermanos concluyeron, no soy salvo. No soy salvo. Porque me decían, hermano, yo soy salvo. ¿Y de qué salvo, hermano? Del pecado. ¿A poco usted ya no peca? No, sí peco. Entonces, ¿de qué he sido salvo? No he sido salvo de la muerte. ¿A poco usted ya no se va a morir? No, bueno, sí voy a morir. Entonces no ha sido salvo. ¿O salvo de qué? Sí, vamos. No, pero la muerte eterna, pues eso es otra cosa. Entonces, nuestras vidas siguen exactamente igual. ¿Somos salvos o no somos salvos? Es más, ¿somos ya salvos o no somos ya salvos? Vamos definiendo lo que dice la Escritura con relación a lo que consiste la salvación. ¿Somos ya salvos? Y los hermanos tristemente me dijeron, no, hermano, pues entonces no somos salvos. Y algunos lo dijeron con cierto dolor en su corazón. Todos estos años. Tanto y no soy salvo. Bueno, es que estamos viendo qué define la Escritura por salvación. ¿Sí? Isaías 46:9 dice, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Sí, vamos. Tiene que estar en plenitud sobre toda la tierra. Esto incluye plantas, incluye animales. Hermano, entonces los animales también tienen que ser salvos, sí. ¿Y cómo lo hace repetir la oración? A ver. No, es un chascarrillo, pues. Es que todavía traigo atravesado esa teología. Dios todavía no me ha sanado. Y también creo que quizás Pistache no ha sido salvo. A los que saben quién es Pistache, pues. En Yeshua, el Mesías, se desemboca toda la obra salvadora de Dios. El nombre Yeshua significa salvación. En el Mesías está representada toda la nación de Israel y en Israel están representadas todas las naciones de la tierra. El Mesías vino a salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, pero también para salvar a todo el mundo, 1 de Juan 2:2, como también está escrito en Romanos 1:16b, del judío primeramente y también del griego, o sea, para todos. Sí, vamos. Bueno, es que Él vino. No confundamos salvación con restaurar, ¿no? Redimir.
Nosotros, Israel, la tribu Efraín, fue divorciada y necesitaba volver a restaurar esa relación. Pero eso no implica salvación. Eso implica que nos permite volver a tener la identidad como parte de Israel, parte de eso que ya no pertenecíamos, de esa nación especial, de esa descendencia especial. Eso no tiene que ver con el tema de salvación. Hermanos, que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya ves al mundo. Sí, porque el tema salvación es muy diferente al tema de volvernos a ser parte de Israel. Porque no todo el mundo, estaremos conscientes que no todo el mundo es Israel. Había más naciones. Y según la profecía, según los escritos, hay más naciones. No todos son descendientes de Abraham. Sí podemos observarlo. Pues a veces se puede confundir ese objetivo. Por eso los judíos, nuestros hermanos, tienen razón al decir, es que Yeshua no puede ser el Mesías. Chicos, bajen de su volumen, porfa. Es que Yeshua no puede ser el Mesías, porque no ha traído la salvación. Y eso es cierto. No ha traído la salvación. Todavía no vemos al lobo y al cordero pasando juntos. Todavía nuestros hijos, si los pica un alacrán, se mueren. Todavía no ha pasado eso. Sí, vamos. Esa es la salvación. Pero ¿qué vino a hacer el Mesías? A redimirnos, a poder acercarnos una vez más al Padre, a restaurar esa relación, al volver, para que volvamos a ser Israel. Por eso es que nuestros hermanos dicen con todas las razones que no puede ser el Mesías. La diferencia es de que nosotros creemos que no está muerto. Porque un Mesías muerto es un falso Mesías o un Mesías fallido. Como él no está muerto, no podemos declararle un Mesías fallido o un falso Mesías, porque no está muerto. Lo único que lo declara así es su muerte. Pero tenemos evidencias de 400 personas y 120 personas que lo vieron vivo, que comieron con él, que lo tocaron. Entonces ellos lo vieron. Y según la ley necesitamos el testimonio de 2 o 3 por lo menos. Y había muchos más que esos. Entonces, por eso él dijo, Padre, te pido no solo por estos, sino por los que van a creer en su testimonio. Porque ellos lo vieron, nosotros creemos que no está muerto. Por eso no es un falso Mesías, no es un Mesías fallido, porque todavía no ha muerto. Sí, vamos. Nuestros hermanos judíos dicen, murió. No, pues no está muerto. ¿Dónde está? Y son las preguntas que con todo el peso de la ley nosotros no podemos responder, y por eso se trata de fe, de confianza, de que si dijo que iba a volver, pues va a volver. Confiamos en que va a volver, ¿no? No sabemos, no lo hemos visto. Yo nunca, es más, no conozco a nadie que haya visto a Jesús, a Yeshua. Yo no conozco a nadie. Pero a los que conozco tienen la confianza que yo, que va a volver porque no está muerto. No está muerto. Sí, vamos, es una situación de legalidad. Y con toda la justicia ellos pueden decir, no es el Mesías. Nosotros podemos decir, pues está con carta de pasante, pero todavía no tiene el título. Está en ese lapso, ¿no? Más o menos. ¿Sí vamos o no vamos? Porque en esto consiste la salvación. Vamos, seguimos. Por esta razón, la obra salvadora que el Eterno está llevando a cabo a través del Mesías tiene que ver tanto con la salvación entera de Israel como nación, conforme a Romanos 11:26, como con cada individuo dentro de Israel y el resto del mundo. 1 Timoteo 4:10, eso lo podemos ver ahí. Además, su obra también tiene que ver con la salvación de toda la creación, tanto la visible como la invisible. Colosenses 1:19 al 20, Romanos 8:19 al 25, Hebreos 9:23. No solamente lo visible, sino también
lo invisible. Lo vamos a ver unas semanas más, cómo es que hay situaciones ilegales espiritualmente que se dieron y el Mesías va a tener que hacer intervención. Lo encontramos cuando llega con el Gadareno, que dicen los demonios: nos vienes a atormentar antes de tiempo. Va a haber un momento y ellos saben, pero él no hizo, no les atormentó, porque todavía no es el tiempo. ¿Okay? O sea, tanto en la parte visible como en la parte invisible se va a efectuar una salvación, un proceso de salvación. ¿Sí vamos o no vamos? Ya. Es ahí donde empezamos diciendo, quizás no entendemos el concepto de salvación, porque quizás es más amplio de lo que nosotros concebimos y quizás esto se salga fuera de lo que nosotros podamos digerir, ¿no? De la raíz que venimos, del cristianismo, ¿no? Pero ya en la Torah uno ya, cuando di esta clase, una hermanita estaba tan contenta diciendo, hermano, y me fui sintiéndome más salva que nunca. Yo, bueno, está bien, qué bueno, gloria a Dios. En Lucas capítulo 1, versos 67 al 79 dice: y su padre, Sejaraya, fue lleno del espíritu de santidad y profetizó diciendo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación, refiriéndose al Mesías, en la casa de David, su siervo, descendiente de David, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y del mando será de todos los que nos aborrecen. Ahí disculpen el corrector. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino, para dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora, el Mesías, nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Está profetizando sobre Juan, que él va a ser el que va a preceder al Mesías, quien va a llevar todo esto a plenitud. Pero pues van casi 2000 años y seguimos esperando la plenitud, ¿ok? ¿Sí vamos o no vamos? Seguimos esperando la plenitud. Lo va a realizar, no lo ha realizado, ha hecho una parte, pero estamos en el proceso. Estamos en la espera. ¿Por qué lo aclaro? Porque más adelante vamos a ver cómo la salvación se expresa en 3 momentos: pasado, presente y futuro. Bueno, entonces, fuimos, somos o seremos, ¿no? Por eso aclaro, estamos dentro de un proceso, de una parte que no se ha llevado a plenitud, pero que ya está desde hace 2000, más o menos 2000 años que inició este proceso. ¿Sí vamos? Por eso voy aclarando desde ahorita. El texto nos enseña el sentido amplio del concepto de salvación. La salvación viene de Dios a través del Mesías al pueblo de Israel para redimir y liberar a Israel nacionalmente de todos sus enemigos, y también para dar conocimiento de salvación para el perdón de los pecados, tanto a los judíos como a los no judíos, para que cada uno pueda servir a Dios sin temor, en santidad y justicia todos los días de su vida, y caminar en el camino de paz, o sea, la plenitud que es Shalom. La salvación está canalizada en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y observemos, conforme 2 Timoteo 1:9 dice, nos ha salvado. Nos ha salvado.
en el momento de recibir personalmente a Yeshua como Señor y Mesías, conforme Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que todo el mundo se la sabe de memoria. Si no, por lo menos mi amigo Pedro, mi amigo Beto se la sabe de memoria. Dios nos introduce en el camino de salvación, nos hace nacer de nuevo y circuncida nuestro corazón. En esta frase está incluida tanto el sentido colectivo de la salvación, nos, como el sentido personal individual. Y empecemos a observar este detalle, la expresión colectiva y la expresión individual. ¿Ok? Porque siempre que habla de tema de salvación, va a hablar en un sentido colectivo. Pero siempre que habla de la responsabilidad... Chicos, nuevamente por favor bajen el volumen. Gracias. Cuando hablamos del sentido de compromiso ante la salvación, habla en un sentido individual. Qué interesante. El hecho de la salvación es un sentido colectivo. El compromiso es individual. Por eso habla diciendo, nos ha salvado. Nos. Pero el compromiso de la Torah no es de todos, sino es totalmente individual. Ay, no, porque él no obedece, yo tampoco voy a obedecer, de todo mundo no cuenta. No, si él no obedece, él pagará la consecuencia de su pecado. Pero yo no voy a pagar la consecuencia de su pecado. Sí, vamos, porque el compromiso es individual, pero la expresión es colectiva. La Escritura nos enseña que Noé fue el único considerado justo y perfecto en su generación. Pero ¿quiénes fueron salvos? Él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Sí, vamos, un sentido colectivo. En el caso de Lot, ¿quién es el que la Escritura menciona como justo? A Lot. ¿Y a quién se les ofreció la salvación? A él, a su esposa, a sus hijas y a los esposos de sus hijas. Porque también a ellos se les ofreció. Pero ellos dijeron, no queremos ir con ustedes. Sí, vamos. Ahí está el sentido. Pero el compromiso ¿de quién fue? Es el compromiso individual. ¿Para qué? Para el beneficio colectivo. Lo podemos ahora observar en el Mesías. ¿De quién fue el compromiso? ¿De todos? No, individual. ¿Y el beneficio para quién fue? Para todos. Debemos de observar este detalle, la situación individual como la situación colectiva. Porque ahora la salvación se va a expresar de esa forma. Es ahí donde a veces me dicen, es que cómo puede ser que los niños, si son hijos de gente del mundo, que andan ahí, que son satanistas, cómo puede ser que un niño, un bebé recién nacido, hijo de ellos, sea salvo? ¿Cómo puede pasar? Pues es que sabemos primero que la única manera de que haya pecado es a través de la infracción de la ley. ¿Y a partir de cuándo empieza a operar la ley sobre una persona? Hasta que se vuelve hijo de la ley. El bar mitzvah, 12 años. Todo lo que pasa anteriormente, ¿qué? ¿Sí podemos ver hasta dónde alcanza este beneficio colectivo? Cree tú y serás salvo tú. Compromiso individual, tienes que creer tú. ¿Para qué? Para que seas salvo tú. ¿Y el beneficio? Colectivo. Sí, vamos. A ver, hermano, entonces quiere decir que si yo me porto bien, no importa cómo sea mi esposa, ya va a entrar al cielo. Ok, consideremos que las obras no son tema de salvación, sino las obras son dónde vamos a estar cuando estemos allá.
qué tan cerca vamos a vivir. Amén. Quizás mi esposa, si no fue fiel, no va a estar cerca. Pero si yo fui fiel, voy a estar muy cerca. ¿Sí lo podemos observar? Nuestras obras solamente determinan eso. ¿Dónde vamos a estar? Mas no determinan si somos o no. Dice Mateo 5, ¿no? Ahí en ese tema del que es grande en el reino o el que es pequeño, ¿no? El que es grande y el que es pequeño. O sea, no habla de si se van o no se van al infierno, sino se habla de quién y dónde va a estar. Es todo lo que define. Sí podemos ver compromiso individual, pero hay un beneficio individual y un beneficio colectivo. Hermano, pero también hay una situación que se paga dentro del colectivo. Sí, hay situaciones que requieren la paga del colectivo. Por ejemplo, si el papá era idólatra, ¿quién pagaba? ¿Solo el papá? También se le daba muerte a toda la familia. Pequeño detalle, donde el colectivo no nos favorece. Pero debemos de poderlo observar. El compromiso individual trae beneficio colectivo. Beneficio personal y beneficio colectivo. Si podemos observarlo o no podemos observarlo. ¿Ok? Por eso es importante que podamos empezar a ver. En esa frase está incluido tanto el sentido colectivo de la salvación, porque dice, nos ha salvado. Nos. Me salvó. No. Nos ha salvado. Como el sentido personal individual. Salvación expresada en tiempo presente. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Conforme Filipenses capítulo 2, verso 12 en la sección B. Este proceso normalmente está definido en las enseñanzas de Pablo como la santificación, la vida en obediencia. Ocúpense de vivir en obediencia. Lo dijo el hermano del Mesías. ¿Cómo demostramos, cómo probamos, cómo damos de evidencia de nuestra fe? A través de nuestras obras. ¿Cómo damos de evidencia de la confianza que tenemos en el Mesías si no es a través de la manera en que vivimos? Porque empezamos a usar gorrito, empezamos a usar los hilitos que se cuelgan. ¿Por qué? Porque estamos confiando en que Él nos ha introducido nuevamente a Israel. Y que porque somos Israel, tenemos una responsabilidad delante del Eterno. ¿Verdad? Porque eso es un mandamiento. Es una instrucción dada. ¿Verdad? ¿Por qué guardamos Shabbat? Porque ahora que sabemos que somos parte de Israel, tenemos un compromiso con el Eterno de guardar Shabbat. Porque quien no es Israel no está obligado a guardar Shabbat. Observen las 7 leyes noágidas. No están en ningún lado mencionado guardar Shabbat. Ellos no pecan si no guardan Shabbat. Pero nosotros que somos Israel, es una falta al pacto no guardar Shabbat. Por eso guardamos Shabbat. Porque confiamos en que el Mesías nos introdujo nuevamente a Israel. ¿Sí vamos o no vamos? A eso se refiere, ocupaos de vuestra salvación. Manténganse en ese actuar que expresa esa santificación. Las evidencias de que confían en el Mesías. Si usted no confía en el Mesías, entonces no tiene por qué guardar Shabbat. Si usted no confía en el Mesías, entonces no ha sido integrado a Israel. No tiene ningún compromiso con las 613 leyes. Usted es feliz con solamente las 7 leyes noágidas. Y ya. Sí vamos. Pero si confiamos en lo que hizo el Mesías, entonces nuestras vidas tienen que demostrar, tiene que haber la evidencia de esa confianza. Ahora somos Israel y por ende tenemos un compromiso con el Eterno. Nos introdujo en un pacto. Y ese pacto incluía todas esas leyes. Guardar Shabbat, los hilitos, benditos hilitos que se siente re feo cuando se atoran en el cinturón de seguridad. Y ¡ay, qué caos! Esos hilitos. ¿Sí vamos o no vamos? Ese es el asunto. Lo que él dice. Este proceso normalmente se define en la enseñanza de Pablo como la santificación. Esa vida de santificación es el estado presente. ¿Verdad?
Pero eso no quiere decir que la salvación ya se efectuó. No, estamos viviendo nuestro estado presente en la santificación, porque confiamos en la obra que Él ya hizo. Confiamos. No se ha llevado a plenitud, se llevará. Pero porque confiamos, vivimos así. ¿Sí me explico? Es ahí el detalle de cómo se manifiesta en el presente, aunque todavía no la podemos palpar, pero es la confianza, nuestra confianza en que Él va a volver y lo va a hacer, ¿ok? El futuro, y observen aquí cómo todavía el Kefa lo deja más claro. La salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro 1:5. ¿Cuándo se revela la salvación? En el último tiempo. Hasta ese momento, Él va a llevar a plenitud todo. ¿No soy salvo? Esa es buena pregunta. ¿Sí vamos o no vamos juntos hasta aquí? ¿O ya los perdí? Me dicen cuando los pierdo, ¿sale? Es importante destacar el hecho de que las escrituras hablan de la salvación como algo colectivo. Nos ha salvado, de vuestra salvación. Pablo hubiera podido escribir que cada uno de vosotros se ocupe de su salvación personal. Es que la salvación es personal. A mí me lo dijeron un chorro de veces. La salvación es personal. Pero no lo hizo. El sentido colectivo de la salvación es algo predominante en toda la escritura. Esto no descarta el hecho de que haya una responsabilidad personal de cada uno conforme a Éxodo 32:33, Números 14:24, Números 21:9, Deuteronomio 24:16, Romanos 1:16, Romanos 10 del 8 al 10. Cada uno muere y se pierde por causa de su propio pecado. Ezequiel 18:20, Efesios 2:1, Colosenses 2:13. Y cada uno se salva por su propia fe obediente personal. Ezequiel 18:21, Marcos 16:16 y Juan 3:16. Si él peca, yo no voy a perderme porque él pecó. ¿Sí me explico? Yo soy salvo porque yo estoy teniendo la confianza. Pero esa confianza va a tener como resultado la salvación de mi entorno. ¿Sí vamos? ¿Vamos o no vamos? Lo podemos observar como pasó en el incidente con Eva. Ella pecó, pero fue echada del huerto. ¿Pasó algo cuando ella pecó? Pero cuando él peca, todo se echa a perder. ¿Sí podemos observarlo? Si hubiera pasado el Eterno y Adán no hubiera pecado, hubiera hablado con Eva. No hubieran sido quizás echados del huerto, pero hubiera existido una corrección hacia con Eva, pero no la perdición. Sí lo podemos observar, porque el compromiso es individual, pero se manifiesta de la manera colectiva. Es extraordinario. La escritura sí nos manda y nos enseña uno que se perdió, pero que desde el principio estuvo planificado que así se perdiera. Dice, solo se perdió uno, el que había que perderse, el que tenía que perderse. Nadie más se ha perdido. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? Que no se han perdido. Solo uno se ha perdido. ¿Sí lo podemos observar? Seguimos. Observemos. No, esto es ahorita. Ok. Entonces ya. Sentando el asunto. Tomando. ¿Qué consiste la salvación? Porque entonces ahí está la pregunta. La salvación, por lo que hemos leído y entendido, consiste en que todas las cosas van a ser restauradas. ¿Sí me explico?
Yo pregunto, ¿hoy son restauradas? No. Entonces, ¿ya somos salvos? No. ¿Puedes perder la salvación? ¿Cómo pierdes lo que no tienes? Por eso Juan dice, es que nunca fueron de nosotros. Porque no pueden perder lo que no se tiene. Es como aquel muchacho que dice, ya perdí mi título en Derecho. ¿Y en qué semestre ibas? No, apenas iba a entrar al propedéutico. No has perdido nada. No tienes nada. ¿Sí me explico? No podemos perder lo que todavía no tenemos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que va a llegar un momento donde Él vuelva y todo lo restaure. Y el diablo va a ser encadenado por 1000 años. Y la pregunta es, ¿quién se puede perder? ¿Quién va a perder ahí su salvación? Si el que engaña va a estar atado. Esa es la pregunta. ¿Se puede perder la salvación una vez que Él te la dio? Pero dice, después de esos 1000 años, unos van a salir, el diablo va a salir y va a engañar a unos. Pero observe la Escritura, ¿qué le pasa a esos unos? No son llevados a juicio, sino son consumidos. Porque después de que se efectuó la justificación y se vuelve a pecar, ¿qué pasa? Ya no queda más. Ya no hay más sacrificio. ¿Qué le va a pasar a ellos? No se pierde la salvación. Simplemente son consumidos. Se acabó. Son borrados del libro de la vida. Porque es lo que nos mantiene vivos, el libro de la vida. Son borrados, son consumidos, son desaparecidos. Se acabó. No hay otro juicio. No hay nada que juzgar ya. Qué interesante, ¿verdad? Y después de ahí nos vamos a la eternidad, donde ya el diablo, el profeta, el falso Mesías, ya todo eso, ya está en el lago de fuego. Yo pregunto, en la eternidad, ¿quién va a perder la salvación? Donde todo va a ser restaurado al orden inicial, donde va a estar en medio de nosotros la gran ciudad, donde nuevamente como en el Edén había una luz y no era el sol. Todo al principio original. ¿Quién se va a perder? ¿Sí lo podemos ver? ¿Eres salvo? Ahorita no. Pero una vez que reciba la salvación, ya no la voy a poder perder. No hay manera. ¿Sí lo podemos observar? Entonces cuando llegamos, bueno, es que ya fue salvo. No sabemos. No sabemos. Porque la salvación, ¿en qué consiste? En la restauración de todas las cosas. Por eso Pedro, ¿o quién lo dijo? Pedro o Pablo? Pablo, ¿verdad? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque la salvación consiste en la restauración de todo. Si tú eres fiel y tú crees, todo va a ser restaurado de todos modos al estado original. Todo. No dice la Escritura que solo unas cosas, no. Dice que todo va a ser restaurado. Lo único que no va a ser restaurado va a ser todo lo que va a morir en el Armagedón, que es antes del milenio. Eso sí no va a ser restaurado. En ese Armagedón se va a echar a todos. Todos los que se levantaban a hacer guerra. Todas esas naciones se les va a echar. Dice que con la espada que sale de su boca. Y después va a venir el milenio. Ahí ya todo es restaurado. ¿Sí me explico? Todos somos restaurados. Y dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, que es para el milenio. La primera resurrección. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Porque entonces ya hace sentido qué es la salvación. Es que ¿cómo puede ser que mi hijo, que es un drogadicto marihuano, no sobre mi casa, ni sobre la casa, ni sobre la cabeza de mi chato, vaya a ser salvo? Si es bien tremendo. Porque va a ser restaurado a su estado original, como debió de haber sido en el huerto del Edén. Esa es la salvación, la restauración al estado original. ¿Ahorita somos salvos? No.
Nadie. Pero estamos en el camino, en el proceso que nos está conduciendo a ese estado. Entonces, ¿por qué seguimos los mandamientos? Porque somos Israel. Y nuestros padres hicieron un pacto con nuestro Dios, con el Dios de nuestros padres. Y ese pacto era por todas las generaciones y nos agarra a nosotros. Por eso estamos siguiendo los mandamientos, porque estamos dentro de un pacto. Hermano, ¿y esos que son noágidas? ¿Esos que están ahí son salvos? ¿Qué pecado están cometiendo? ¿Es que no guardan Shabbat? ¿Qué pecado están cometiendo? ¿Es que comen iguana, comen puerco? ¿Qué pecado están cometiendo? Si el pacto noágida es de que pueden comer todo lo que se mueve. Eso dice el pacto noágida. Todo lo que se mueve. ¿Qué pecado están cometiendo? ¿Cuál es su falta? Solo 7 leyes y bien sencillas. Y ellos también van a ser restaurados. Pero de entre todos hay unos que fueron preparados, vasos creados para destrucción. Ellos desde su creación no cumplen el propósito eterno. No están considerados en la eternidad. El Eterno, conociendo pasado, presente y futuro, ya sabe quiénes son. Y permitió su creación porque así lo determinó Él. Vasos creados para destrucción. ¿Sí vamos o no vamos? Y es bien común en todo lo que hacemos que lo haya. Tengo una pluma, bien sencillita. Para cualquier cosa, una talacha. Tengo mi pluma, muy bonita. Uno de honra y otro que no tiene honra. En todo lo mismo. Tenemos ropa bonita y ropa de talacha, ¿no? Los zapatos bonitos y los zapatos de talacha, ¿no? En todo es igual. Y el Eterno lo mismo. Tiene quienes están ahí y quienes son vasos ya considerados para destrucción. Ya. Predestinación. Es que es imposible no creer en la predestinación. Si Dios sabe el pasado, presente y futuro de todo, Él es eterno. Entonces, es imposible no creer en eso, en la predestinación. Él sabe quién sí y quién no. Y ya. Y alguien una vez dijo, entonces, ¿Hitler va a estar en el cielo o no va a estar en el cielo? A mí me queda muy claro lo que le dijo a Abraham. Yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al quien te maldiga. ¿Y contra quién hizo guerra? Contra la descendencia de Abraham. Así que, a mi parecer, según esta base, pues bendito no es. ¿No? Aún no eso tampoco lo sabemos. Pero sí sería para mí bien terrible encontrármelo ahí arriba. Pero no es mi cielo. No es mi cielo. Y yo no decido quién entra y quién no entra. ¿Sí? Si fuera mi cielo, yo digo, ese sí pasa, este no me cae bien, ¿no? Pero es su cielo. Y Él es el que decide quién va y quién no va. Pero considerando ese detalle, ¿no? Pues yo diría, bendito esta persona no es. ¿Ok? Porque encontramos a Nabucodonosor, quien hizo guerra contra Jerusalén, quien abría el estómago de las mujeres embarazadas para matar a los niños, que agarraba a los bebés y los azotaba contra las piedras, declarado un siervo de Dios. Ahí considérelo, un siervo de Dios. Ese hombre tan despiadado contra los judíos es declarado siervo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos entonces con el caso de Hitler? No sé. Nos esperamos, ¿no? A ver si lo vemos. Ya si lo vemos allá, le decimos, oye, qué chidas plumas hicieron, ¿eh? Esas plumas que hacían los bochos, qué buenos les quedaron, en serio, ¿eh? ¿Sí vamos o no vamos? ¿Sí queda claro? ¿En qué consiste salvación? La restauración. Y no tienes el programa.
¿Mande? No todos entrarán. Ese es otro tema. El acceso a la Nueva Jerusalén. Ese está restringido para 12 tribus. Y todos los demás, pues qué pena. Ahí sí el cadenero no te va a dejar pasar. No conoces no eres parte de la familia. ¿Cuál tribu eres? No, Yo soy de los cristianos. Ay, este es por allá. No, aquí son los descendientes, 12 tribus, ¿no? Aquí nada más. aquí en esta puerta entran los de Rubén. ¿Sí eres de Rubén? No, pues no. Ah, pues búscale por otra puerta. No, mi pastor se llamaba Rubén. Ah, ok. Creo que es más para allá. ¿Ves si es como a 3 kilómetros para allá? A ver si. ¿Sí vamos o no vamos? Sí. Por eso es lo padre de la salvación. Porque es donde está el compromiso. Hoy yo tengo un familiar enfermo. Sí, va a ser restaurado. Esa enfermedad va a ser quitada. Por eso nuestro dolor, nuestra tristeza va a ser consolada. Nuestras lágrimas van a ser enjugadas, van a ser limpiadas. ¿Sí vamos o no vamos? Porque eso que nos generó el dolor, la aflicción, la angustia, nos es quitada. Oye, qué feo tener un familiar mal. Nos desgasta. No solamente es para él, no solamente es un desgaste físico, es un desgaste emocional, un desgaste financiero, es un desgaste en cualquier lado, de cualquier forma. Pero ¿qué pasa? Viene un momento donde eso va a ser quitado y todo ese sufrimiento va a ser. Qué terrible tener que trabajar para otro, que es bien negrero, que me hace trabajar en Shabbat y no puedo renunciar porque no tengo a dónde ir. ¿Qué hago? Sí. Va a llegar el momento donde todo es restaurado y donde dice la Escritura, nadie va a trabajar para otro. Solo vas a trabajar para ti, para lo que tú ocupes, no más. ¡Qué extraordinario! ¿Sí vamos o no vamos? Eso es lo padre. Esa es la salvación, la restauración de todas las cosas. Y entonces, si yo me esfuerzo, si yo tengo el compromiso individual, lo adquiero y empiezo a hacer lo que tengo que hacer, esa salvación se va a ver reflejada en mí y en los que me rodean, en mi familia. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir la luz y como ya lo vimos, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer lo que tengo que hacer, a hacer la imagen del Creador? Voy a restaurar a mi esposa. ¿Y qué va a pasar con ella? Se le va a ir lo loca. Bueno, quién sabe. Y va a empezar a ser la Eva, la mujer correcta, la Isha. Y al estar la igualdad en armonía, los hijos van a recibir todo lo que tiene es igualdad y entonces van a dar fruto según su género. Y automáticamente vino la salvación. ¿Para qué? Solo porque uno empezó a hacer su trabajo bien. Ah, pero es que si yo soy la mujer, usted haga bien su trabajo. ¿Y qué va a pasar? Ese varón se va a levantar delante de Dios y cuando se encuentre con su Creador, las cosas van a cambiar. Porque hasta ahorita quien se encuentra con su Creador, hombre que se encuentra con su Creador, su vida le es bien diferente. Lo vemos en las Escrituras y lo podemos observar. ¿A mí quién me compartió? Nadie. A mí nadie me metió en las raíces hebreas. ¿A quién de ustedes? ¿Quién les compartió? ¿Quién los metió? Algo en ti te llevó, te encontraste con tu Creador y dijiste, este es el camino. ¿Sí vamos o no vamos? Y estamos tan convencidos que miren cómo andamos. ¿Cómo caminamos? Nadie me convenció. Nadie me trajo aquí. El Creador mismo, el Eterno mismo me ha guiado. Yo soy tan convencido que ¿dónde estamos? No dependo de un pastor, de un apóstol, de una cobertura. No dependo de nadie. Dependo de mi Creador. Claro que Él nos acerca a personas con mayor conocimiento, menor conocimiento, con más madurez, menor madurez, para enseñar y para ser enseñados, para corregir y ser corregidos, para que se nos ponga el dedo en la llaga y también para que pongamos el dedo en la llaga, ¿no? Nos rodea, para que podamos ser de bendición
y sean de bendición para nosotros. Así es como funciona la comunidad. Pero nadie nos trajo. ¿Si vamos o no vamos? Eso es lo extraordinario. Esa es la salvación. Depende de Él, solo de Él. Él la realiza, Él. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo hace. Nos mueve, nos trae, nos lleva y nos queda la conciencia que fue su mano. Nadie más. Fue su mano. Si vamos. Eso es bien importante. La salvación. Entonces, ¿qué hago si me encuentro un borrachito ahí en la esquina? ¿Qué hago? Pues van a tener que esperar a que se le baje la borrachera. Porque no podemos desprender un espíritu de alcoholismo. Porque no existe. Tenemos que esperar a que se le quite. Conocido borrachos que andando bien borrachos, en un volantazo, en casi un accidente, se les baja la borrachera en un instante. Que en algún susto se les corta. Quizás sea el caso. Que en ese momento algo pase y se le corte. Y en ese estado de conciencia pueda él reflexionar, recapacitar. Entonces el Eterno venga y le alumbre y él decida caminar hacia con él. No nosotros. Ay, es que estoy muy agradecido porque tal pastor me salvó. Él hizo la oración por mí, porque él oró por mí, soy salvo. No. Lejos estamos de eso. ¿Sí vamos o no vamos? Porque es lo que pasa, ¿no? Ay, es que tal hermanito es mi papá espiritual porque él me llevó. No. A nadie llames padre. Solo hay uno. Y a nadie llames maestro. Solo hay uno. A nadie llames Señor. Solo hay uno. No hay más. Entonces, ¿qué somos los demás? Hermanos. Así nos dijo. Hermanos. Todos somos hermanos. Si vamos juntos. Vamos a ver ahora, saltándonos al tema mesiánico, la relación que hay entre Adán y Yeshua. Si vamos, a esta parte se le llama tipo. ¿Cómo? Tipo, que es una manera de expresión de la retórica, una figura. Para eso existe un tipo, un antitipo y una conexión histórica. Es la manera en que uno puede hacer un estudio. Para hablar de tipos o tipología, se requiere un tipo, un personaje, una persona, su antitipo, o sea, el que es el contrario a él, y su conexión histórica, ¿ok? Por ejemplo, Yeshua dijo, así como Jonás, ¿verdad? Que estuvo en la panza del pez 3 días, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado. Entonces tenemos el tipo Yeshua, el antitipo Jonás, y la conexión histórica, la narración que él hace, diciendo, así como él, yo mismo voy a estar igual. Si vemos, es el tipo, antitipo y conexión histórica. Vamos a ver el tipo, antitipo y conexión histórica relacionado con Adán y con el Mesías Yeshua. El primer Adán y el segundo Adán. Por eso era muy importante que él se declarara el Ben Adán, el hijo del Adán, el segundo Adán. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, en el Edén, con Adán. Inicio de la maldad y la muerte en el hombre. Empieza el desastre. ¿Ok? En el madero, con Yeshua. Inicio de la restauración de todas las cosas. O sea, el fin del desastre. ¿Sí vamos o no vamos? Inicia el desastre. Y en el madero es el fin del desastre. Porque empieza la restauración. Vamos. Siguiente. El engaño, un poder sobre el hombre. Lo que aprendimos, que empieza la confusión a operar en el hombre. El engaño, eso que nos mueve. El Yetzer Hará, que nos trae de un lado para otro. ¿Verdad? Viene la destrucción del engaño. ¿Cómo? A través de la verdad. ¿Cómo se acaba el engaño? La verdad. Y el que dijo de sí mismo, yo soy la verdad y la vida. Refiriéndose a la Torah. Refiriéndose a él mismo como la Torah. ¿Ok? La verdad. Pues ¿cómo terminamos nosotros en esto? A través de él.
a través de la verdad, sabiendo que es un judío y no un griego y menos un romano. ¿Ok? Nuestro Mesías judío, la verdad. Y nos ha sacado del paganismo, nos ha sacado del cristianismo, nos ha sacado de todos lados y nos ha hecho como Él, a su imagen. Para allá vamos. Okay. Introducción del hombre a la práctica del pecado. El hombre es introducido a la práctica del pecado. Sí, vamos. Y en el Mesías encontramos la destrucción de la práctica, de la obra y práctica del pecado. ¿Él pecó? No. ¿Él practicó el pecado? No. Pero vemos las generaciones que practicaban el pecado. Por eso les decía hipócritas, ¿verdad? Generación de víboras. Porque practicaban el pecado. Invalidan los mandatos de Dios. Eso es pecado, es práctica del pecado. Sí, vamos. Pero Él destruye eso y destruye la práctica del pecado. Ahora nos pone la verdad y ahora vivimos y practicamos la verdad. La desobediencia a la Torah, que fue la consecuencia. Al final el mandamiento, no comas, Él comió. Ya. Perdió su identidad, tenía problemas en la casa, pero la gota que derrama el vaso es la desobediencia a la Torah. Sí, vamos. Y en el madero, ¿qué encontramos? La obediencia de la Torah. La obediencia completa a la Torah. Porque tal cual fue establecido, así Él fue y lo realizó. El sacrificio, la forma, el tiempo, todo tenía que ser. Sí, vamos. En el Edén tenemos la naturaleza afectada por el pecado. La tierra es afectada por el pecado. En el madero, la naturaleza redimida por la obediencia. Va a llegar el momento de la redención de la naturaleza, ¿verdad? Por la obediencia del Mesías, de nuestro Mesías. Sí, vamos. Y el último, Adán falló como hombre, porque ¿cuál era la responsabilidad y el trabajo del hombre? Reflejar al Creador, ser obediente a la Torah, enseñar la Torah, guardar y ver que se guardara la Torah. Ese era su trabajo, proteger, ¿verdad? Cuidar, era su trabajo. Y como hombre, Adán falló. Ni estaba cuidando a Eva, ni se puso a defender la Torah, sino él mismo la transgrede. O sea, es un caos porque él falla como hombre. Sí, vamos. Y Yeshua se presenta como el hombre perfecto, el cual no peca. Y se le presenta él mismo y le dice, pero si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Y qué responde? La Torah. No solo de pan vive el hombre. La obediencia a la Torah. El hombre perfecto. ¿Verdad? Qué extraordinario. Porque ahora tenemos el tipo, el antitipo y su conexión histórica. Si lo vemos, es una figura retórica para estudio. El Edén con Adán, el madero con Yeshua. Por uno entró el pecado y por otro entró la redención. Sí, vamos. Por uno entró la serpiente y por el otro quien le aplasta la cabeza. Así funciona. Uno la regó, pero el otro juntó el tepache que había regado. Sí, vamos. Es lo extraordinario. Sin embargo, la salvación personal de cada israelí y de cada gentil depende de la salvación colectiva que Dios haya dado, esté dando y dé a la nación de Israel.
No hay salvación fuera del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel y el Mesías de Israel son el único canal de salvación para todo el mundo. Recuerden que no se trataba de que todas las naciones se hicieran judíos, sino que todas las naciones conocieran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo aceptaran como su único Dios y oraran y lo adoraran. De eso se trataba. Israel era la nación que iba a enseñarles que hay un solo Dios. Mas no se trataba de convertirlo todos al judaísmo. No se trata de eso. Sino se trata de que ellos, siendo noágidas, siendo con sus 7 leyes, continúen siendo sus 7 leyes, pero reconociendo a un solo Dios. Si no está Israel, entonces, ¿cómo va a haber luz a las demás naciones? Por eso, la primera venida del Mesías es para restaurar a Israel. Y si ustedes se fijan en Apocalipsis, hay un momento donde 12,000 personas de cada tribu, de las 12 tribus, 144,000 elegidos, junto con 2 profetas. Unos dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que son otros, ¿no? Van a testificar ante todas las naciones del mundo quién es el verdadero Dios. Por eso ellos son sellados, por eso las plagas no los tocan, nada los puede matar. ¿Por qué? Porque están para testificar. Son Israel trayendo o enseñando a todas las naciones quién es el único Dios verdadero. Israel siendo luz a las naciones. De eso se trata. Sí, vamos. Somos Israel, pues nuestra chamba es ser luz hacia los demás. ¿Si no dijo esto el Mesías? Conclusión. Porque estamos hablando de las consecuencias del pecado, ¿ok? La clase empezó la semana pasada. Y con esta parte concluye las consecuencias del pecado, ¿ok? Conclusiones. Se presentan 2 simientes, una por parte de la serpiente y otra por parte de la mujer en una forma poco natural. 2. Consecuencias para la mujer. Hay consecuencias para la mujer, que es el plan de redención, porque primero dice, de ti saldrá el Redentor, y después viene la afectación en el hogar y su descendencia terrenal, la situación con sus hijos y la situación con su esposo, ¿ok? Ya viene la afectación en el hogar. Consecuencias para el hombre, la maldición sobre toda la tierra. Este se estuvo grave. Sí, vamos. Se muestran 2 maldiciones sobre el hombre: el pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Ya son 2 cosas que están sobre el hombre. Estamos sujetos al pecado y sujetos a la muerte. Sí, vamos. Y entonces el Mesías, ¿qué vino a vencer? El pecado y la muerte. Pero no se trata solo de vencerla, de liberarnos, sino se trata de destruir el pecado y destruir la muerte. En la eternidad, ¿quién va a morir? ¿Queda destruida la muerte? ¿Queda destruido el pecado? No solo se trata de librarnos, sino destruir la muerte y el pecado, las 2 maldiciones que están sobre nosotros. Cambia la relación entre el hombre y su mujer, como ya lo vimos. El buen Adán destruye la relación matrimonial. Cambia la relación entre el hombre y la creación. Ahora la creación se va a levantar en contra de la humanidad. ¿Por qué tanto huracán? ¿Por qué tanto terremoto? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué las erupciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué ahora ya la tierra no produce? ¿Por qué se volvió estéril? ¿Por qué ya no hay tanta agua? Porque la tierra se está volviendo contra el hombre. Ni modo, es la consecuencia. Se inicia el círculo vicioso de la humanidad, condenados a repetir lo mismo. Van 6,000 años después de esto y seguimos en el mismo hoyo, atorados en lo mismo.
Los mismos problemas matrimoniales desde Adán hasta hoy. Los mismos problemas familiares desde Adán hasta... Aunque no hemos visto todavía la familia, la vamos a ver dentro de 1 o 2... A ver. Dentro de 2 clases. Vamos a ver los hijos. ¿Se afecta a la familia? Sí, estamos en este caos desde hace 1000 años. No ha cambiado. No es que esto es muy reciente. No. La tasa de divorcio. Sí, pero ¿qué sirve que estén casados y simplemente no se pueden ver? Yo he conocido matrimonios que llevan 60 años de casados, pero él tiene su cuarto y ella tiene su cuarto. Y cada quien tiene su vida. Cada quien tiene su refri. ¿Y están casados? Pues quién sabe. Este mismo problema. Llevamos 6000 años y no hemos salido de este hoyo. ¿Ok? Así fue todo. ¿Hasta aquí alguna duda?